Hola, bienvenidos a este tutorial de análisis de falla usando RStudio en una subestación eléctrica. Mi nombre es Edmundo Marcano, de profesión ingeniero civil, especialista en el área de estimación de costos, administración de contratos, evaluaciones económicas, evaluaciones financieras de proyectos, y hemos hecho estudios en la parte de confiabilidad operacional en instalaciones industriales. Soy jubilado de la industria petrolera y he puesto a disposición del público este tutorial, el cual viene a mostrar la forma de utilizar el lenguaje R, que es un lenguaje de programación muy útil y muy sencillo y que se adapta perfectamente al análisis de falla en sistemas complejos, como es el caso de una subestación eléctrica, la cual está conformada por varios subsistemas, los cuales están sujetos a fallas. Para entrar en contexto, en una subestación eléctrica en la cual se presenta un arreglo de 7 interruptores, tal cual como vemos en la figura, de los cuales el interruptor 284, que es el principal, está a la salida del transformador de potencia, ya que la energía eléctrica viene del sistema eléctrico nacional, pasa por los seccionadores, entra al transformador, es un transformador de doble devanado, para luego pasar por el interruptor 284, que es el interruptor principal, para luego distribuirse en 6 interruptores, los cuales están conectados en paralelo. Se hicieron observaciones durante 22 meses de operación, obteniéndose la siguiente tabla de los resultados. El interruptor 284 no tuvo fallas en el periodo de observación de 22 meses y tuvo una cantidad de 2 operaciones. El 281 tuvo o presentó 3 fallas durante 77 operaciones. El 282, 3 fallas durante 93 operaciones. El 283 no presentó falla y tuvo 12 operaciones de exigencia. El 285 presentó 11 fallas en 410 operaciones. El 286 presentó 8 fallas en 262 operaciones y el 287 presentó 7 fallas en 275 operaciones. Para un total de 1.131 operaciones, se registraron 32 fallas durante un periodo de observación de 22 meses. Es decir, que el interruptor 284 y el 283, para el caso de nuestros análisis, no lo vamos a considerar, solamente vamos a tomar en cuenta los interruptores que fallaron, para así dar respuesta a la información que se requiere en cuanto al análisis de la falla. Tenemos en esta tabla los registros de los tiempos de operación hasta la falla de cada interruptor. De igual forma tenemos los datos censados, es decir, el tiempo de operación que lleva el interruptor o que tiene el interruptor sin fallar. En este caso, el interruptor 281 en un periodo entre fallas fue de 5:30, luego se ajustó, se reparó
y transcurrieron 6,10 meses, se presentó nuevamente la falla, se ajustó, se volvió a reparar y se registró un tiempo entre fallas de 780 meses. Y desde ese tiempo, que fue la tercera falla, la última falla, han transcurrido 280 meses, 2.8 meses, para un total de 22 meses. Es decir, tenemos los tiempos de falla, que son los tiempos de operación hasta la falla, y los tiempos censados, que es el tiempo que ha transcurrido sin que el interruptor haya fallado. Esto podemos irnos hacia la tabla que tenemos en Excel. Tenemos la misma información con los interruptores, cantidad de fallas, el número de operaciones de las cuales fue exigido cada interruptor, el tiempo, y en este caso estamos contabilizando lo que es el tiempo entre fallas, que no es otra cosa que dividir el tiempo de observación entre la cantidad de falla. Luego, para determinar la probabilidad de fallas, lo que se hace es dividir la cantidad de fallas entre la cantidad de operaciones. En este caso, estamos determinando la probabilidad de falla en función de las operaciones. Para el caso del 284, la probabilidad de falla es 0, ya que él mismo en el transcurso de los 22 meses no presentó falla en función de las operaciones. El 281 presentó fallas, 3 fallas en 77 operaciones, lo que significa que tiene una probabilidad de falla de 3.9% en función de las operaciones. El 282, el 285, el 286 y el 287. Cada uno de ellos tiene su probabilidad de falla en función de la cantidad de operaciones a las cuales fueron exigidos. Luego, la confiabilidad vendría siendo el complemento de la falla. En este caso, 1 menos la probabilidad de falla sería la confiabilidad. En este caso, la confiabilidad del 284 en función de la cantidad de operaciones es del 100%, ya que no ha fallado. Sin embargo, el 281 tiene una confiabilidad del 96,10%, el 282 del 96,77% y así sucesivamente para todos los interruptores. Ahora, si todos estos interruptores estuviesen conectados en serie, es decir, conectados en línea, es decir, un interruptor detrás de otro, a eso nos referimos cuando decimos que están conectados en serie, la confiabilidad sería el múltiplo de las diferentes confiabilidades. En este caso estamos considerando solamente los que han fallado. Es decir, multiplicamos la confiabilidad de cada uno de ellos y obtenemos que la confiabilidad del sistema, si estuviese conectado en serie, serían de 85,51%. Y la probabilidad de falla es el complemento, es decir, es 1 menos la confiabilidad. Entonces tendría una probabilidad de falla de 14,49%. Esto es en función de la cantidad de operaciones, más no en función del tiempo. En cuanto a la confiabilidad del sistema paralelo redundante, si estuviesen los interruptores en forma paralela, es decir, que la función de un interruptor en caso de fallar es suplida por otro interruptor, a eso se le llama un sistema paralelo redundante, lo cual viene expresada lo que es la confiabilidad en el sistema paralelo en 1, la unidad, menos el múltiplo de la probabilidad de falla de cada interruptor.
En este caso estaría en un 100% para el sistema si estuviese en paralelo. Y la probabilidad de falla sería el complemento, que es 1 menos la confiabilidad. Comprendidas estas ecuaciones, ahora veremos los tiempos, de dónde surgen los tiempos en el análisis. En el caso del interruptor 281, aquí están los tiempos: 530, 610, 780, y tiene un dato censado, que es que tiene 2.8 meses sin fallar. A eso se le llaman los datos censurados o datos censados, mientras que los otros datos son datos de falla. Se ha utilizado una aplicación de software propietario, es decir, con licencia, hay que pagar la licencia de este software, para determinar la probabilidad de la data, del comportamiento de los datos en base a una función probabilística que se determinó, que es el trabajo que vamos a realizar en RStudio, y se determinó lo que es la confiabilidad para los 4 meses, para los 6 meses y para los 8 meses. Si nosotros vemos el paquete, que es el paquete Minitab, se determinó lo que es la probabilidad para cada tiempo, para 4, para 6 y para 8 meses. Los mismos se registran en esta tabla. Cada uno de ellos está vinculado a la confiabilidad que le corresponde. Para el interruptor 282, de igual forma, se hizo la misma operación. Es decir, aquí tenemos las probabilidades de la supervivencia, que es la confiabilidad del interruptor 281, 282, 285, 86, 87. Ahora lo que hemos hecho es para determinar, en el caso que nosotros vamos a analizar, estos interruptores están conectados en paralelo. Entonces vamos a analizar en paralelo el sistema de interruptores. Como el sistema de interruptores está analizado en paralelo, el sistema redundante a los 4 meses sería 1 menos el múltiplo de la multiplicación de las respectivas probabilidades de falla de cada interruptor. A los 6 meses se le hace la misma operación y a los 7 meses. Así que aquí tenemos una confiabilidad del 100%. En 6 meses tenemos una confiabilidad del 71,41% y en 8 meses 6,99%. Esto lo hemos hecho utilizando el programa del Minitab para obtener las diferentes confiabilidades y así obtener lo que es la confiabilidad del sistema en paralelo y la confiabilidad y la probabilidad, de falla del sistema en paralelo. Ahora nos vamos nuevamente a la presentación. De allí es que hemos tomado los datos de falla, los datos censados de cada interruptor. La empresa o los accionistas los dueños de la subestación eléctrica tienen un requerimiento para este análisis de fallas, ya que se ha presentado 32 fallas en 1131 operaciones. Se han presentado 32 fallas. Por lo tanto, han solicitado el análisis de este subsistema de la subestación eléctrica. Es decir, que de toda la subestación eléctrica, a este subsistema es al que vamos a analizar, ya que la subestación eléctrica es un sistema complejo, lo cual, en caso de requerirse del 100% de toda la subestación, habrá que hacer los análisis de cada subsistema y aplicar el mismo principio, la misma metodología que vamos a analizar en este tutorial. El requerimiento del análisis de fallas del sistema de la subestación eléctrica, en este caso del sistema de interruptores, es estimar para el sistema de interruptores
la confiabilidad para los 4, 6 y 8 meses de operación. Luego tenemos un ítem B de estimar el tiempo promedio para la falla y tiempo de ocurrencia de la primera falla de los interruptores. Es decir, que para ello necesitamos proyectar, necesitamos ubicar o conseguir una función estocástica, una función probabilística, la cual simule el comportamiento de la data, en este caso, de la falla, de la variable falla. Nosotros vamos, para el caso del análisis, de la metodología que vamos a utilizar, vamos a trabajar con la estadística inferencial. ¿Qué significa esto? Que nosotros de la población, que serían las fallas y las posibles fallas, vamos a tomar una muestra, que son las observaciones que ya hemos visto. En función de esa muestra, vamos a determinar y ajustar una función probabilística para luego utilizar esa función probabilística para inferir en la población de datos. De allí que se llama la estadística inferencial, ya que estamos infiriendo en el comportamiento de los datos sobre la población. En este caso, la población es la variable falla, que la misma está en función del tiempo. En este caso, el tiempo sería los meses de operación. Y por último, nos piden estimar la cantidad de fallas esperada para los 2, 3 y 4 meses del sistema y esperada también por cada interruptor. Luego de esta introducción, ahora vamos a ver lo que es la programación en R. La programación en R es un lenguaje de programación de código abierto, es gratuito, cuenta con más de 20.000 librerías, existen múltiples tutoriales de cómo utilizarlo, es muy sencillo. Todos nosotros en verdad somos programadores, nosotros podemos utilizar este lenguaje, es un lenguaje demasiado sencillo, muy fácil, y es una herramienta poderosísima para lo que se trata del análisis de datos. Análisis, en este caso, el análisis de falla, genera unas tablas, genera gráficos que se pueden, usted lo puede manipular a su conveniencia, en el sentido del aspecto y de la forma. Para ello, bueno, asumimos que ya tienen cierto conocimiento del lenguaje R. Vamos a cargar las librerías. En este caso, vamos a trabajar con la función Weibo para explicarles por qué se utiliza, es decir, por qué para lo que es el comportamiento de la variable falla se utiliza la función Weibo. La misma tiene la particularidad que tiene un parámetro, es una función probabilística que tiene un parámetro, que es el parámetro de forma, la cual se adapta a cualquier tipo de comportamiento de las cuales justamente la variable falla en los equipos, en las industrias, se permite adaptar. Para ello entonces hay una librería llamada ggplot. En el caso de que no la tengan, se va en esta parte del programa, se le dice instalar o se le da la tecla instalar y aquí se coloca el nombre de la librería. Se instala y luego que se instale se llama a esa librería con la función library. Se le da control enter y ya tenemos la librería cargada. Para lo que es
la función que vamos a utilizar va a ser un gráfico animado. Se utiliza la librería GG Animate en castellano. Luego vamos, en el caso de la función huevo, vamos a generar un vector que va a variar de 0.1 a 4 en fracciones, en 1000 fracciones, en 1000 valores que vamos a tener en ese vector, y va a ubicarse entre 0.1 y 4, que son estos que están acá, que se han generado. En esta tabla, en esta parte del RStudio, se va observando las operaciones que vamos haciendo acá, igual que en la consola. Ahora que hemos generado lo que es el vector, en este caso sería el vector de tiempo entre fallas, vamos con la función Waveform, vamos a generar la data Waveform, que es un vector. Generamos un data frame donde indicamos que vamos a tener una columna donde vamos a repetir 1000 veces beta igual a 0.5, beta igual a 1, beta igual a 1.5 y beta igual a 5. Beta es el factor de forma de la función de distribución Waveform. Luego vamos a generar otro vector de densidad que es igual a la función de densidad Waveform, en este caso para el beta 0.5 con el parámetro de escala. Ese parámetro de escala lo vamos a fijar en 2. Lo hacemos para 0.5, para 1, para 1.5 y para 5. Es decir, que vamos a tener 4000 valores, ya que aquí tenemos 4000 veces que hemos repetido el beta 0.1. Y el x, la variable x, que es el tiempo, esta x, se va a repetir o va a tener 1000 valores, que es lo que tenemos en este vector. 1000 valores, y se va a repetir 4 veces. 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces, por lo tanto, la densidad va a tener también igual 1, 2, 3, 4 veces repetido. Se repite 4 veces, se carga 4 veces, pero 1000 cada una. Es decir, que serían 4000 datos. Y el tiempo sería justamente el vector X. Para ello hemos generado este data frame. Le damos control enter y hemos generado el data frame, este que tenemos acá. Si nosotros lo queremos observar, se sombrea y se le da control enter. Ahora creamos todo como si fuese el data frame, le damos control enter y aquí lo tenemos, todos los valores cargados. Ahora vamos a graficarlo. Para ello utilizamos la función de ggplot de la data que acabamos de tener. Los ejes van a ser el x tiempo, el y densidad, el color de cada uno de las funciones que vayamos a graficar va a ser en función de la data, en función de esta data que es para 0.5, para 1.5 y para 5 el valor de beta. En función de ello va a ser el color, así que el color es igual a lo que esté en la función, que es esta que está acá, que es un factor de repetición. Luego tenemos la geometría, va a ser por puntos. El alfa le damos 0.7, la leyenda le decimos que así, que la muestre. Esto es verdad, se puede colocar true. Y el tamaño 5. Luego, en las etiquetas, el título va a ser el tiempo. Este tiempo va a ir cambiando, modificando, que va a ser con la variable x, que es de tiempo, donde la x va a ser el tiempo y la y va a ser la densidad, en el caso del título, que va a ir variando.
En función de la variación del tiempo se va a ir graficando de una manera animada. Acá tenemos la transición, que es justamente la aplicación que hace que haya la animación y donde muestra lo que es la figura. Entonces le damos, ya que le hemos dado la data, hemos creado la data. Ahora para observar la gráfica le damos en Gplot, es decir, vamos a visualizar lo que hemos creado en la gráfica. Se le da control enter y comienza a renderizarse. Esto dura alrededor de 1 minuto, como decimos acá. Por cuestión de tiempo vamos a adelantar el video para que no tengan tanta espera. Muy bien, una vez que ya haya renderizado, comienza a insertar la imagen y ahora vemos, vamos a minimizar esta parte, vemos la imagen que tenemos. A esto me refería. La función para beta igual a 0.5 tiene este comportamiento que tiene este color fucsia. Tiene un comportamiento de una exponencial. Fíjense cómo viene cuando beta es igual a 0.5. Sería una exponencial. Para beta igual 1 podemos decir que es como una función gamma. Más o menos, una función gamma. Para beta igual a 1.5 podemos decir que podría ser una función log normal. Y para beta igual a 5 podríamos decir que se puede comportar como una función Cauchy o una función normal. A esto me refiero. Por eso es que esta función Weibo es una de las funciones que mejor se adaptan al comportamiento de la data de falla, porque se adapta justamente a cualquiera de estas funciones. Una vez visto esto, vamos ahora a detenerlo para proseguir con el tutorial. Lo primero que debemos hacer es establecer el directorio de trabajo. Con esta función establece el directorio de trabajo. Se le da control enter. Ya estamos en nuestro directorio, que es donde tenemos los datos. Ahora vamos a proceder a cargar lo que son los datos de falla. Como los datos censados es uno solo, usted lo puede igualar al dato o crear un vector con un solo valor. Es indiferente como lo puede hacer. En este caso yo he colocado el vector como manera didáctica. Acá tenemos entonces lo que es vamos a crear el vector de falla del interruptor 281. Se le da control enter. Ahora nos vamos a la consola. Revisamos lo que son los datos, la data de falla de este interruptor. Lo sombreamos. Se le da copiar. Nos vamos a lo que es la consola. Control V y se le da enter. Ya están cargados y se han leído 3 ítems. Luego vamos primero a cargar todo lo que son los datos de falla. Nos vamos con el 282. Tenemos solamente 3 datos de falla. Se le da copiar y se cargan. Control V, enter. Ahora los datos del 285 se le da copiar. Vamos al 285, control enter. A la consola se le pega con control V y se le da la tecla enter. Ya tenemos el 285. Nos vamos con el 286. Se le da copiar. Nos vamos a donde está el 286. Control enter. En la consola control V y enter nuevamente.
y el 287, que son datos que están en una hoja de cálculo, y lo podemos copiar con esta función de scan. El 287, control enter, control V y se le da enter. Ya están cargados todos los datos de lo que son los vectores de falla. Son vectores porque aquí tienen los valores, cada uno de ellos. Ahora vamos a cargar, vamos a colocar acá, vemos cómo en este ambiente se han cargado los vectores. El 281 tiene 3 observaciones, el 282 3 observaciones, el 285 11, y se van generando los vectores. Ahora vamos a cargar lo que es el dato censado para cada interruptor. El del 281, el del 282, 285, 286 y 287. Vemos cómo se han cargado. Se cargaron todos los datos. Todos los datos se van cargando en lo que es esta parte que es el ambiente. En la consola se van mostrando todos los códigos que hemos ejecutado. Y en esta parte, aquí se va a ir mostrando lo que son las gráficas o lo que cualquier tabla que vayamos a generar. Cualquier tabla que generemos se va a crear acá, o gráfico. Ahora, para realizar este análisis necesitamos varias librerías. Ya yo las tengo cargadas, ya saben, con los paquetes. Se le da install y acá usted coloca el nombre de la librería. Se le da instalar y una vez que se instala, luego la puede cargar. En este caso vamos a cargar la librería FreeDistribution Plus, la cual se le tiene que, ella misma ya carga la librería que también tienen que estar cargada, la más, y la de Superbar, que es la de supervivencia. Luego tenemos esta otra librería que es útil para determinar el tipo de distribución, RDistribution, la Waveform, la ggplot, Markdown, esta Kinir, cable extra, que es la que esta va a generar lo que son las tablas, el de Pelir y el Tdiverse. Perfecto, ya cargadas todas. Esto lo que me está diciendo es que podría tener conflictos, pero ella funciona perfectamente. Sin embargo, aquí tenemos las funciones estocásticas que históricamente más se ajustan a los datos de la falla. Son la Waveform, que se te puede transformar en una exponencial, en una gamma, en una log normal, en una Cauchy. Esta función es versátil. Entonces las tres funciones que por lo general están, lo que es el comportamiento de la data de falla, son funciones probabilísticas Waveform, log normal o normal. Es lo que históricamente se ha revisado. Ahora vamos a proceder a identificar para cada vector de falla, vamos a identificar lo que corresponde al tipo de función que más se ajusta. Es decir, vamos a hacer una prueba de bondad de ajuste con esta función que se llama fit de ajuste para funciones continuas. Nosotros vamos a trabajar con una función continua. En este caso le damos control enter y se genera toda esta información que aquí vemos: la normal, la Cauchy, logística, exponencial, chi cuadrada, uniforme, gamma, lo normal, Waveform, la Fisher y la función tStudent. Y todas ellas se analizan con varios criterios: a la IC, la BIC. Aquí está lo que es el logaritmo de la función likelihood, el chi cuadrado, el valor de chi cuadrado, el valor de estadístico de prueba de Anderson-Darling y el estadístico de prueba del Kolmogorov-Smirnov.
con esos estadísticos de prueba, nosotros vamos a tener como premisa lo que es obtener el menor valor. Obtenemos el menor valor de los estadísticos de prueba y esa sería la función que vamos a seleccionar. Para ello nos muestra la misma función, nos muestra esta tabla de gráficos donde tenemos la data y la densidad, la gráfica QQplot, es decir, donde están los cuantiles teóricos, que es la línea roja, y los puntos serían los cuantiles de la muestra o empírico. La data y la función de probabilidad o la función de densidad acumulada o función de probabilidad, que es esta que tenemos acá, y la de ppplot sería la probabilidad teórica, es decir, utilizando la función, en este caso la función normal, y la probabilidad real, es decir, empírica. ¿Cuál es la idea de estos gráficos? Mientras más se ajusten los puntos o más se acerquen a las líneas rojas, significa que mejor es el ajuste. Sin embargo, como ya les comenté, vamos a utilizar estos dos estadísticos de prueba, incluyendo el chi cuadrado, los tres estadísticos de prueba que sean chi cuadrado, Anderson-Darling y Kolmogorov-Smirnov, y vamos a seleccionar los de menor valor. El que resulte de menor valor de todas las funciones, esa sería la función que vamos a seleccionar. Nosotros también podemos ir cambiando acá y vamos viendo cómo se van modificando las gráficas en función de la distribución que seleccionemos. En este caso, vemos que, como les dije, las funciones que más se acercan son las log normal, la Weibull o la normal. Entonces nos vamos a enfocar en la normal 0.30, 0.28, en la log normal 0.28, 0.25 y en la Weibull 0.31, 0.30. En este caso, la log normal 0.28, 0.25 resulta ser la de menor valor. Nos vamos entonces con la de la log normal. Seleccionamos la log normal, le damos OK y fíjense que ya acá nos muestra lo que es la media logarítmica de la función de distribución log normal y la desviación estándar logarítmica, que son los dos parámetros de la función de densidad o la función de distribución de la log normal. Ya hemos entonces decidido que la 281 vamos a utilizar una log normal. Luego nos vamos con la 282, le damos control enter y tenemos la misma situación. Cuando revisamos y obtenemos que la log normal es la que mejor se ajusta. Entonces seleccionamos la log normal. Y así vamos sucesivamente con cada uno. La 285, control enter, y aquí sí tenemos más datos. Entonces cualquiera puede decir, oye, ¿por qué vas a trabajar con 3 datos? Bueno, pues esos son los datos que tenemos. No tenemos más datos. Y por lo menos con esos 3 datos debemos asumir una función, porque tenemos que tener y dar una respuesta. No podemos inventar datos. Tenemos que trabajar con los datos que tenemos. Ahora, desde luego que entre mayor cantidad de datos se tenga, mejor se hace el ajuste. Eso es 100% verídico. En este caso, fíjense que ahora con el coeficiente, con el estadístico de prueba de Anderson-Darling, ya la función me dice que no la rechaza a la normal, a la Cauchy, a la logística, a la Gamma, a la log normal ni a la Weibull. Es decir, no la rechaza. Y al no rechazarla, entonces quiere decir que según Anderson-Darling se ajusta o se podrían ajustar a estas funciones. Mientras que el Kolmogorov-Smirnov sale nulo, sale cero. ¿Sí? No hay decisión. Sin embargo, nos muestra el estadístico de prueba. Y esto es importante. En el caso del 285, el menor valor es el de la log normal, 0.47 y 0.22.
también seleccionamos, ya que la waveform es 0.48 y 0.21. En este caso, nosotros estamos nos vamos con el estadístico de Anderson-Darling, porque el de Anderson-Darling es el más sensible de todos los estadísticos de prueba, de todas las pruebas. Por lo tanto, es el que mejor ajuste resulta. Por eso es que en lugar de irnos con 0.21 de Comodoro-Smith, nos estamos yendo más bien con el 0.47 del Anderson-Darling contra el 0.48 de la waveform. Nos vamos entonces con 0.47, que es lo normal. Damos OK. Ahora nos vamos con el 286. Control Enter. Y vemos que el 286, el mejor ajuste resulta el waveform. Entonces nos vamos y seleccionamos waveform. Le damos OK. Y el 287, realizamos también el análisis y resulta la función, la distribución log normal. Entonces corresponde a una distribución log normal. Le damos OK. Una vez ya determinada el tipo de función, fíjense que nosotros no hemos hecho ninguna prueba de normalidad a los datos. Y aquí tengo que hacer una aclaratoria. Cuando se realiza la prueba de normalidad de unos datos, ¿cuándo se realiza? Cuando usted necesita que los datos sean normales. En el caso del análisis de falla, nosotros no necesitamos que los datos sean normales. Nosotros lo que necesitamos es una distribución, una función de distribución que se adapte, se ajuste a los datos. Para ello utilizamos las pruebas de bondad que hemos realizado. Cuando nosotros requerimos que los datos sean normales, cuando el análisis que usted esté realizando lo amerite. Es decir, por ejemplo, si usted está haciendo un diseño de experimento de unos datos, de una combinación, por decir algo, de pintura o una mezcla de concreto y necesita hacer un diseño experimental, los datos tienen que ser normales. Tienen que ser normales para poder aplicar el diseño de experimento a través de la metodología de Taguchi, etc. O cuando usted va a hacer un análisis de la capacidad del proceso, en este caso del proceso de una industria, de una fábrica, y necesita determinar cuál es esa capacidad, si está cumpliendo con las especificaciones, esa metodología para determinar la capacidad, el CP, el CPK, esa metodología requiere que los datos tengan un comportamiento normal. En ese caso, usted sí le tiene que hacer la prueba de normalidad a los datos. Pero en el caso del análisis de falla, no se requiere hacerle prueba de normalidad. Lo que requerimos es determinar la función que mejor se ajusta al comportamiento de la data para poder proyectar. ¿Qué vamos a proyectar? Para cuándo ocurre la primera falla, o qué cantidad de falla ocurre en cierto tiempo, o cuál es el promedio estadístico, el promedio de las fallas que se esperan del comportamiento de la data falla de la población completa general. A eso es lo que quería en este punto recargar, ya que he visto una gran cantidad de videos que realmente no creo que estén en lo correcto. Muy bien, ahora acá lo que vamos a proceder, una vez determinada lo que son las funciones para el 281 log normal, excepto para todas log normal, excepto el 286, es ahora determinar los parámetros, en este caso de la función de distribución de falla log normal, de dos parámetros. Le decimos ajustes, lo colocamos dentro de esta parte para obtener lo que son los valores. En este caso, obtenemos que la media logarítmica 1.84
la desviación estándar logarítmica 0,16. Lo que hacemos es seleccionar, control C, copiar, marcar acá, control V, pegar. Eso es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos. Luego los seleccionamos, los sombreamos y le damos control enter para declarar la variable. En este caso, para el interruptor 281, la media logarítmica 1,84 y para la desviación estándar de ese interruptor 0,16. Ahora lo que vamos a proceder para que vean la bondad de este programa de RStudio, con estas funciones que están acá, estos códigos, se los voy a dejar en un enlace para que ustedes lo puedan copiar completos. Solamente lo que van a cambiar es cuando vayan a cargar la data. Si tienen datos censados y si no tienen datos censados, entonces ya saben que tienen que colocar acá en la función, tienen que ser con otra función, con otro código para determinar los parámetros. Pero si tienen datos censados, entonces aquí colocamos los datos de falla, es decir, el vector de falla y el vector de datos censados, que es lo que hemos hecho para esta función F281, que implica el vector de falla, y C281, el vector de datos censados. Luego aquí marcamos, aquí lo que estamos es colocando la función de densidad del valor normal para una variable x que va a ir de 0, de acuerdo acá, de 0 a 15, es el valor que vamos a indicar, y vamos a generar 300 valores. Eso es lo que estamos haciendo acá. Cuando le damos control enter, vemos que el valor de x son 300 valores que se generan y van a variar desde 0 a 15. Luego agregamos lo que es la función, y aquí tenemos la función de densidad para el interruptor 281, entre tiempos entre falla y la densidad. Ahora nos vamos a generar el histograma. Este sería el histograma. Le agregamos ahora esa curva de densidad que teníamos anteriormente, y esta sería la forma en que se aprecia tanto el histograma como la función de densidad. Acá lo que hacemos es graficar ahora tanto la función de, vamos a ampliar un poco, aquí tenemos lo que es la función de confiabilidad, que va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, y la función de probabilidad de falla, la cual incrementa a medida que transcurre el tiempo, que va desde 0 hasta la unidad, y desde 1 la confiabilidad del 100% hasta prácticamente el 0%. Luego tenemos la gráfica. Esta gráfica es muy importante, que es la gráfica de cantidad de fallas, que nos muestra en el tiempo la cantidad de fallas. Nosotros vamos ahora a determinar este tiempo, cuando ocurre la primera falla, a cuál corresponde. Para eso determinamos primero la probabilidad para cuando esta función de HT, que es la cantidad de falla por unidad de tiempo, cuando ella se hace igual a la unidad. Para ello, si utilizamos esta expresión, esa probabilidad es igual a 1 menos E, que es la constante de Euler, elevado a la menos 1. Esa función viene de hacer el análisis del despeje de esta función que tenemos acá, que es menos el logaritmo de 1 menos la probabilidad de falla. Despejamos de toda esta función P, que es el porcentaje, la probabilidad, para cuando esta función sea igual a 1. Viene dada por esta misma ecuación, 1 menos E a la menos 1. En este caso, el P que nos resulta es de 63,21%. Este valor que tenemos acá, que se repite acá. Ahora vamos a determinar el tiempo
para el cual se presenta la primera falla. Es decir, utilizamos la misma función normal, pero ahora estimando el cuantil. Es decir, el valor de, en este caso, de la variable tiempo. Se le da control enter y determinamos que ese tiempo es de 6,67. Es decir, si vemos acá en la gráfica, la primera falla en este gráfico, la primera falla estaría alrededor de los 6,67. Tenemos este valor por acá. Así que corresponde al valor que hemos determinado, que es este tiempo que está acá. 6,67. Se sombrea y se le da control enter y aparece en esta parte. Ahora determinamos el tiempo medio hasta la falla para el 2,81. Se le da control enter y ya determinamos el valor, que viene siendo 6,4. Ese sería entonces la forma como vamos a tener tanto el tiempo de la primera falla, el tiempo entre fallas, para cada interruptor. Es decir, que para cada uno de ellos, en el caso del 282, colocamos el vector falla, el vector que corresponde al dato censado, vemos los valores y procedemos a realizar idénticamente igual. Todo esto, lo que es la función de densidad, no lo vamos a repetir, es simplemente se los voy a dejar como material didáctico para cada uno de ellos, pero sí vamos a generar el tiempo cuando ocurre la primera falla, porque lo vamos a citar más adelante, y el tiempo entre fallas. Acá generamos el ajuste para lo que es la función de los datos de falla del 285, resultando estos valores de la media y de la desviación estándar logarítmica. Calculamos y el valor de P es el mismo para todos, por lo tanto ya lo hemos estimado y hallamos los valores tanto del tiempo cuando ocurre la primera falla como el tiempo medio hasta la falla. Lo que hacemos es, como ya lo hemos corrido, en este caso estamos hablando de la Weibull, entonces la función cambia, ahora es Weibull, W, sí, MLE, que significa el método de máxima verosimilitud, es decir, de maximizar la función likelihood. Calculamos la función Weibull, los parámetros de la función Weibull, y estos serían dos parámetros. Colocamos el vector de falla, el vector de datos censados, control enter, y resulta que son estos dos valores que están acá. Se copian y lo que es el parámetro del umbral, es decir, el tiempo hasta el cual no ha ocurrido falla, eso lo da cuando se presenta una función de distribución Weibull de 3 parámetros. Por eso es que lo hemos colocado acá de manera general. En el caso de que sea una función de 3 parámetros, usted lo puede utilizar. Colocamos entonces que es 0, porque se trata de una función Weibull de 2 parámetros. Tenemos lo que es la función igual, la función de densidad, la podemos correr. Esa sería la función de densidad Weibull. Igual se tiene su histograma, se agrega la función. Es igual al otro. Y se tiene también la misma forma de determinar la probabilidad para cuando la función de tiempo, de número de fallas versus tiempo, sea igual a la unidad. Se determina el tiempo para cuando se tiene la primera falla. En el caso del 286 se obtiene a los 2,65 meses. Aparece la primera falla que se espera que ocurra. Ya aquí estamos infiriendo porque estamos utilizando la función de distribución. Se calcula el tiempo promedio hasta la falla, igual al 287. Se cargan los datos
y se determina el tiempo cuando aparece la primera falla y el tiempo hasta la falla. Ok, una vez ya obtenido toda la información, todos los datos y cargado todos los parámetros de las distribuciones, de las funciones de distribuciones, tanto lo normal como la de Weibull, ahora vamos a responder al cuestionario. Acá dice, estimar para el sistema de interruptores la confiabilidad para los 4, 6 y 8 meses. Entonces, para ello, hemos generado un vector que es de 4, 6 y 8 meses. El primer vector. Y vamos a generar ahora otros vectores que tienen que ver con la probabilidad de falla. Para ello tiene que usarse la función plnor. Fíjense que para la función del cuantil utilizamos qlnor. qlnor, es decir, los cuantiles de lo normal. En este caso, para la probabilidad de falla utilizamos plnor. Y para la función densidad utilizamos dlnor. De esa manera, para que estén pendientes, que las funciones son diferentes. En el caso ahora vamos a generar todos los vectores que tienen que ver con la probabilidad de falla para la data de x, 4, 6 y 8. Sí, para este vector de 3 valores que serían 4, 6 y 8 meses. Se le da control enter y generamos todos los vectores. Aquí los tenemos. Es decir, la función de probabilidad de falla de t, los valores de t, un vector que son 3 y aquí tenemos los valores. Ahora creamos un data frame con esos vectores de la confiabilidad. Estos serían para colocar la confiabilidad. 1 menos la probabilidad de falla de cada uno de los vectores. Es decir, generamos una tabla con esos vectores. Le colocamos los nombres a las filas, porque esto vamos a generar una tabla, a la fila, que es para 4 meses, 6 meses y 8 meses. Y le cambiamos los nombres. Ahora no se van a llamar 1 menos FT281 ni sucesivamente, sino que se van a llamar la confiabilidad en función del tiempo del interruptor 281, 282, 285 y así sucesivamente. Ahora le hemos puesto los nombres a las columnas, los nombres a la fila y hemos generado una tabla de data frame de la confiabilidad. Ahora vamos a determinar la confiabilidad del sistema completo paralelo. Porque esto es la confiabilidad de cada interruptor. Ahora vamos a la confiabilidad del sistema paralelo, del sistema de interruptores. Es decir, si nosotros revisamos de todos los interruptores, porque hemos determinado individualmente de cada uno de ellos. Ahora requerimos es de todos los interruptores. Creamos un vector, redondeamos a 3 para no tener tantos decimales. Y ese vector es igual a 1 menos el múltiplo de las diferentes probabilidades de falla de cada interruptor. Se van multiplicando. Le damos control enter y ya generamos ese vector. Ese vector que lo tenemos aquí, que son los 3 valores. Luego creamos el vector también de probabilidad de falla, que sería igual al múltiplo de las probabilidades de falla. Mientras que este es 1 menos el múltiplo de la probabilidad de falla, el vector de probabilidad de falla del sistema general sería la multiplicación de todos los múltiplos, sin aplicar 1 menos, porque este sería para el de la confiabilidad. Luego le agregamos a la tabla que ya hemos creado, le vamos a agregar el vector de confiabilidad y el vector de probabilidad de falla con esta función cbin. Con la función cbin generamos un vector, otra tabla, donde creamos
y le agregamos el valor. Ahora vamos a graficar esa tabla, esa data que está en una tabla, la vamos a graficar con esta función y se va a llamar confiabilidad y probabilidad de fallas de los interruptores, individual y del sistema global. 7. Entonces le damos acá, control enter, y de este lado generamos la tabla. Aquí tenemos la tabla donde tenemos los interruptores, el tiempo, 4 meses, 6 meses, 8 meses, cada interruptor individualmente, cuál es la confiabilidad de ellos para los diferentes tiempos. Y la confiabilidad del sistema global sería 1, el que es el 100% de confiabilidad a los 4 meses, 71,20% a los 6 meses y 7% a los 8 meses. Si nosotros revisamos, cuando estábamos hablando acá, con el uso del Minitab, nosotros obtuvimos unos valores para lo que son 4, 6 y 8 meses en función de lo que es la confiabilidad del sistema paralelo, que es el que estamos revisando. Son 100, 71, 41 y 6,99. En este caso, 100, 71.2 y 7%. Muy parecido. Aquí 6,99. Se puede decir que 7%, 71,41 versus 71,20. Y el 100% que tenemos acá, que es justamente el 100% que nos acaba de dar. Y la probabilidad de falla del sistema global, es decir, de todos los interruptores, es 1 menos la confiabilidad. Es decir, que sería el complemento. 28%, 0%, 28% y 93% de probabilidad de que falle el sistema, como viéndolo desde el punto de vista de la óptica, como un sistema completo. Mientras que acá tenemos lo que son los sistemas individual como subsistema. Entonces estamos viendo a cada interruptor como un subsistema. En este caso sería el 281, 99,8% de confiabilidad, 62,6% de confiabilidad a los 6 meses y 7% de confiabilidad a los 8 meses. Mientras que el resto sería 0% de confiabilidad. Todo ello obedece a la función y al comportamiento de la data. Ahora vamos a determinar, a estimar el tiempo promedio hasta la falla, que es lo que nos están pidiendo, estimar el tiempo promedio para la falla y tiempo de ocurrencia de la primera falla de los interruptores. Para ello, generamos la tabla, ya tenemos un data frame con todos los tiempos medios hasta la falla. Acá generamos un vector con el tiempo de la primera falla para cada interruptor. Tenemos una tabla que agregamos el vector de tiempo para la primera falla. Nombramos el nombre de las filas, el nombre de las columnas y lo graficamos. Y aquí tenemos entonces lo que es la tabla. Generamos la tabla de tiempos medios hasta la falla y tiempo de la primera falla para cada interruptor. El interruptor 281, el tiempo medio 640 y la primera falla cuándo ocurriría. Y así sucesivamente para cada uno de los interruptores. Ahora nos corresponde estimar la cantidad de fallas esperadas para los 2, 3 y 4 meses. Entonces, para ello nos vamos nuevamente al programa RStudio, creamos el vector, control enter para 2, 3 y 4 meses. Generamos la cantidad de fallas para cada uno de los interruptores para esos periodos. Luego sumamos, tenemos un vector donde es la suma de las cantidades de fallas. Sumamos. Fíjense que hemos redondeado a 0 para no tener decimales.
Es decir, si se presenta la falla, en ese periodo, en 2 meses, lo va a presentar. Y no que presente una falla fraccionada, sino la cantidad de falla completa y no fraccionada. Por eso es que hemos redondeado a 0 cifras significativas. Luego generamos la tabla, un data frame, le colocamos los nombres de las columnas, los nombres de la tabla y generamos los nombres de la columna, los nombres de la fila y generamos la tabla. Aquí tenemos entonces la sumatoria. En los 2 meses se espera, se proyecta con la función de distribución que hemos seleccionado que el 285 sería el único que presentaría una falla. En 3 meses el 285 3 fallas, el 286 2 fallas y el 287 una falla, por un total de 6 fallas. Y en 4 meses el 285 5 fallas, sin embargo el 286, de acuerdo a la función probabilística que hemos seleccionado, que es la Weibull, generaría mucho más fallas por el comportamiento que mostró durante el análisis de la data. Y 6 fallas que tendríamos el 287 a los 4 meses, que se esperan que tengamos 21 fallas. De esta manera entonces se realizan el análisis, en este caso analizando el sistema forma paralela, un sistema paralelo redundante. Ahora, para el caso del sistema global, lo vamos a ver ahora como un todo. Podemos cargar los datos de falla, solamente los datos de falla de todos los interruptores. Seleccionamos, copiamos y lo cargamos. Control V y le damos Enter. Y ahí cargamos los 32 datos y nos vamos a cargar solamente los datos censados en otro vector. Lo copiamos y nos vamos a la consola y le damos Control V y después Enter. Y allí hemos cargado. Ahora nos vamos a analizarlo de manera global. Vamos a analizar los datos de falla con la función ajuste de funciones de distribución continua. Le damos Control Enter y vemos, vamos a revisar cuál de ellas es la que más se ajusta. Según Alderson-Darling, la única que no rechaza es la de la Cauchy. En este caso, una función Cauchy. Dice que se presta para una función Cauchy. Kolmogorov-Smirnov no rechaza todas estas que están acá. Dentro de ellos está la función de Gompeck, Weibull, log normal, gamma, logística, Cauchy y familia. Y Cauchy. Ok, en este caso, de estas funciones, Kolmogorov-Smirnov no rechaza ni la Weibull, ni la log normal, ni la gamma, ni la logística, ni la Cauchy. Nosotros entonces hemos decidido utilizar o una Weibull o una log normal. En este caso, de acuerdo al estadístico de prueba, vamos a seleccionar la log normal. Entonces seleccionamos log normal, que de hecho se ajusta bastante bien. Si vemos la Cauchy, hay datos, hay valores que están muy por encima de los datos. Si nosotros nos vamos a la logística, se salen algunos. Si vamos a la gamma, la log normal, la Weibull. En este caso, la log normal, a mi juicio, es la que mejor se ajusta. De hecho, los estadísticos de prueba así lo dicen. Cuando tenemos en la log normal 0.74 y 0.16, que se ajusta bastante bien. Entonces, seleccionamos la log normal. Tenemos ahora que incorporar para la función los datos censados. Los datos censados se incluyen. Tenemos una log normal de 2 parámetros. Chequeamos los ajustes y tenemos que nos da 1.14 y 0.54. Lo que hacemos es copiarlos, pegarlos acá, se declaran, generamos la
la función de densidad, que viene siendo esta, para el sistema global de los interruptores. Tenemos el histograma, y a ese histograma le agregamos ahora la función de distribución y vemos que se ajusta muy bien para la data. Seguimos con la gráfica, con las gráficas de confiabilidad. Tenemos la gráfica de cantidad de fallas por unidad de tiempo. Tenemos esta que está acá. Determinamos la probabilidad para cuando la gráfica de HT es igual a 1. Determinamos el tiempo para el cual vamos a mostrarlo. Ok. El tiempo que hemos determinado da 379. El tiempo medio hasta la falla global da 366. Ahora vamos a determinar la confiabilidad de probabilidad de falla para 4, 6 y 8 meses. Y hacemos idénticamente lo que realizamos en el ejercicio pasado. Tenemos la probabilidad, la confiabilidad a los 4 meses. Estamos hablando de un 33% y de un 66,8% de probabilidad de falla. La confiabilidad a los 6 meses, un 12%, y la confiabilidad a los 8 meses de un 4%, para lo que es el sistema completo, el sistema general, y no individual paralelo. Y hallamos ahora lo que es la otra tabla, que incluimos lo que es el tiempo promedio de falla y el tiempo cuando ocurre la primera falla. Tiempo cuando ocurre la primera falla, 379, y el tiempo medio hasta la falla, 366, para lo que es el sistema global, completo, general, utilizando los datos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que sea de utilidad. Todos estos códigos se los vamos a dejar en un link, y toda la información, la data, se los vamos a dejar en mi blog, en mi dirección de blog, el cual se los voy a mostrar en este momento. Vamos a entrar en la página, y este video también lo voy a cargar en este blog. De análisis, se llama Análisis de Costos Blog Top. Aquí estamos a la orden, siempre contribuyendo con lo que es la parte del mi perfil, mi experiencia, mi trabajo que hago. Aquí mostramos los diferentes estimados de costos, algunas tablas muy útiles para los costos referenciales. Esto es un curso que dicto con la empresa Electronegy, una empresa de Colombia, la cual a veces utiliza mis servicios como instructor. Tengo un webinar, este es muy bueno para lo que es el análisis del costo del ciclo de vida. Se pueden descargar la información. Un libro digital que lo obsequio, producto de mi trabajo, de años de experiencia, son más de 34 años de experiencia. Lo pueden descargar de manera gratuita, y pronto vamos a colocar en este blog lo que es este webinar. Entonces les deseo a todos muchos éxitos, y compartan esta información, que es la idea, y utilizando un software como es el RStudio, que es amigable y que tiene una gran cantidad de profesionales que ejecutan códigos y los ponen a disposición
de manera gratuita. Saludos y éxitos.